Bienvenidos a un programa más de Historias de Viva Voz, el programa de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, en coordinación con Radio Universidad de Occidente. Los saluda José Armando Infante y voy a poner a su disposición nuestro teléfono en cabina, el 818-2025, y nuestro correo electrónico, historia y cultura de los mochis @gmail.com. Háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias, y aquí le vamos a traer más historias de viva voz. Saludamos a René Cardona en controles y pues le traemos un tema que seguramente le va a interesar. Vamos a recordar a una de las figuras indiscutibles de la historia de los mochis, como es el general Roberto Cruz Díaz. Él pues tuvo una trayectoria muy destacada dentro de la revolución. Él fue también un integrante de la historia pues a nivel nacional y por supuesto con ecos muy resonantes aquí en nuestra región de Sinaloa. Y para hablar acerca de él pues hemos invitado nada más ni nada menos que al doctor Jesús Ramón Cruz Burgos, que es precisamente hijo del general Roberto Cruz. Así que le damos la bienvenida, doctor, pues bienvenido a nuestro programa Historias de Viva Voz, sobre todo con este tema que seguramente pues será de interés de mucha gente. Muchas gracias, José Armando. Primeramente te agradezco la invitación que me has hecho para tener esta plática, pues si conferencia se le puede llamar, acerca de la vida del general Roberto Cruz. Un tema que para mí, por obvias razones, es apasionante. Basta decir que es mi padre y que él lo pude conocer como hijo y pude tener una serie de experiencias y de conocimientos que muchas veces se escapan inclusive a lo que se consigna en algunos libros de la historia nacional acerca de la Revolución Mexicana, básicamente porque es ahí en ese gran movimiento revolucionario donde destacó la figura de mi padre, el general Roberto Cruz. Y repito, es un tema para mí apasionante. El solo hecho que me inviten a platicar sobre la vida de mi papá, con ese solo hecho ya estoy emocionado. Sí. Pues podríamos empezar ahora sí que por el principio, y por qué no nos platica un poquito acerca de el origen mismo de Roberto Cruz, dónde nace, cuándo nace y sobre todo en esta etapa de su infancia, en qué condiciones transcurre, ¿no? Sí, hay una situación muy interesante acerca de el origen de mi papá, de donde nació. El general Cruz es originario de un mineral, de un pequeño pueblo que se encuentra enclavado en la Sierra Tarahumara, que se llama Guasapares, Chihuahua, del estado de Chihuahua, y cerca de un pueblo muy bonito, por cierto, que se llama Temoris, muy conocido aquí en la región. Él nace ahí en Guasapares el año de 1888. Razón por la cual toma él 12 años del siglo antepasado. Así es, de hecho estamos nosotros recordándolo a 130 años de su nacimiento, ¿no? Porque justamente es en marzo, ¿sí? Y pues en estos últimos días de marzo correspondió pues el natalicio, ¿no?, de Roberto Cruz. Así es, efectivamente. Mi padre nace pues en 1888, a finales del mes de marzo. Como te decía yo, en ese pequeño pueblo de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que se llama Guasapares, y muy pequeño es llevado por mi abuelo, don Jesús Cruz, y mi abuela, emigran primeramente a un rancho que tenemos en la sierra, que se llama La Guasa. Es muy conocido este rancho por haber sido pues propiedad también de mi papá, ahora propiedad mía, o propiedad de nosotros, de la familia Cruz Burgos. Y
luego de permanecer ahí unos 3 o 4 años, emigra mi abuelo y se lleva a la familia al Valle del Yaqui, a un pueblo que se llama Cocorit. Ahí se establece mi abuelo por cuestiones de encontrar mejores condiciones comerciales. Él era, primeramente en Chihuahua, mi abuelo fue minero, agricultor, ganadero. Entonces luego que ve que se abren acá los valles del Yaqui, que se inicia la agricultura en forma extensiva en el Valle del Yaqui, emigra mi abuelo al Valle del Yaqui. Esa es una de las razones por las que se piensa que mi papá era sonorense, que era del Valle del Yaqui. Pero no, él era originario, como te decía hace un momento, originario del estado de Chihuahua. Sí, esta infancia, de hecho, pues hay ciertas condiciones económicas que le favorecen de tal manera que puede transcurrir con un cierto nivel de educación. ¿Qué estudios tuvo Roberto en ese momento? Sí, bueno, inicialmente él estudia la escuela primaria ahí en el Valle del Yaqui, elemental creo que le llamaban, educación elemental, luego la educación secundaria, y poco tomó de la preparatoria mi papá. Después quiso incursionar en alguna cuestión de leyes, de estudiar derecho, sobre todo cuando ya estaba en México, porque él cuando estuvo en México desempeñó algunos cargos políticos que más al rato los vamos a comentar, y eso le hacía pensar que era muy conveniente que él estudiara leyes para conocer mejor el desempeño, ¿verdad?, que tenía que tener de su actividad política, de su actividad administrativa, por decirlo de alguna manera, dentro de los gobiernos, principalmente del general Plutarco Elías Calles y del general Obregón. Pero si me permite regresar otra vez un poquito a la infancia del general Cruz, porque es muy interesante, muy simpática esta etapa, en donde me platicaba mi papá que precisamente como él desarrolla su primera infancia, se desarrolla en el Valle del Yaqui, pues jugando con los indios yaquis, con los niños yaquis, aprende a hablar el idioma o el dialecto yaqui, al grado que lo dominó de tal manera que lo que podía expresar en español lo podía expresar en el dialecto yaqui, o mayo, como él me explicaba en alguna ocasión. Me decía, mira, no te compliques, me decía. El yaqui y el mayo es exactamente lo mismo, me decía. Es el mismo dialecto. Entonces, por eso es que él aquí en el Valle del Río Fuerte, donde predomina la etnia de los mayos, podía hablar con ellos perfectamente bien en su dialecto, en su idioma, ¿no? Esa es la explicación, pues, por qué al crecer al tener su primera infancia en el Valle del Yaqui, aprende a hablar el yaqui perfectamente bien. Claro, eran sus compañeros de juego, sus amigos de convivencia. Así es. Por supuesto, esto lo hace pues conocer muy bien las costumbres y adentrarse en lo que es la lengua yaqui, ¿no? Así, y claro, posteriormente ya él, siendo un adolescente, luego un joven, seguía conviviendo con los indios yaquis, porque muchos de los trabajadores, la inmensa mayoría, eran yaquis. Sí, bueno, y siendo todavía muy joven, pues lo sorprende la etapa de la revolución. ¿Cómo entra él en las líderes revolucionarias? ¿Cómo se involucra en esto? Porque pues Sonora fue también uno de los nervios motores de la revolución. ¿Cómo inicia él en esta etapa de la Revolución Mexicana? Sí, él, dada su inquietud ideológica que siempre le caracterizó, una ideología revolucionaria, progresista, él se informaba acerca de este movimiento que ya se estaba gestando y que se estaba originando, y en una de las visitas que hiciera Francisco Indalecio Madero, el señor Madero, a Sonora, él estaba en ese entonces, vamos a decir, trabajando en el rancho ese que te acabo de decir, se llama La Guasa, y cuando se entera de que está el señor Madero de visita en Sonora y que iba a visitar Álamos, se va a saludarlo, a conocerlo y a ofrecerle sus servicios, inclusive como
como él me lo expresaba en alguna ocasión, yo le ofrecí mis servicios. En ese entonces todavía él hacía primeramente así estaba haciendo la gira proselitista. Sí, era el movimiento antirreeleccionista, estamos hablando de 1909, que es justamente cuando se están integrando o consolidando los clubes antirreeleccionistas que proliferaron en todo el país, pero también aquí en la zona noroeste, en Sinaloa, en Sonora, por supuesto. Así es, efectivamente en Sonora se estaban formando todos esos grupos, organizándose inclusive ya porque se veía venir ya la revolución armada, puesto que no se veía que se llegase a un acuerdo, ¿verdad? Político, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, después de que saluda al señor Madero y que le ofrece sus servicios, es como él, vamos a decir, inicia ya propiamente dicho su actividad dentro del movimiento maderista, primeramente como un revolucionario o un voluntario que él le llamó a su grupo que organizó en el Valle del Yaqui. Curiosamente, la inmensa mayoría de esos compañeros que él organizó eran yaquis, precisamente indios yaquis. Sí, y bueno, en esta etapa que le toca incursionar primeramente como un movimiento político, este movimiento político antirreeleccionista, pero pues ante el fracaso de esta vía democrática por vía electoral que emprende Madero, pues hace un llamado a la revolución, justamente para iniciar el 20 de noviembre de 1910, y él, ¿de qué manera le toca participar en esta etapa, digamos, lo que se llama la revolución maderista? Sí, efectivamente te mencionaba hace un momento de que él organiza a un grupo de amigos, de compañeros de ahí de la región. Lo que se llama una guerrilla. Exactamente, yo creo que lo estás describiendo muy bien. Porque así se iniciaron todos, como guerrilleros, claro. Propiamente dichos, ¿no? Todos, al irse a la revolución el 20 de noviembre, cuando ya se inicia propiamente dicho el movimiento armado, pues cada quien participaba en la forma en cómo se habían organizado ellos para contribuir a ese movimiento armado. Dicho sea de paso, en algunos acuerdos que se tuvieron previos a que se iniciara la revolución, se acordaba de que dependiendo del número de personas que tú organizabas para ir a la revolución, era el grado militar que podías obtener. Por eso es que en el caso de algunos militares nunca pasaron por ser capitanes o coroneles, sino que tomaron el grado militar de acuerdo al número de gente que habían organizado. Un caso de ellos muy curioso es el de Francisco Villa, que él siempre fue general de división porque organizó la famosa División del Norte, pues que era fuerte en más de 10,000, 15,000 hombres, ¿no? Por lo tanto, él ya era un divisionario y tuvo el grado de general de división desde un principio. Y mi papá organizó un grupo relativamente pequeño, inicia su carrera militar como capitán. Por eso él decía que él tenía el orgullo, si así se le puede llamar, de que le había tomado 10 años haber escalado todos los grados militares hasta llegar al grado de general de división en solamente 10 años aproximadamente. Pero básicamente en la guerra, ¿no? Justamente en las batallas, ahí fue donde fue ganando estos grados. Sí, definitivamente su carrera militar fue en el campo de batalla, ¿no? Sí. No fue en el colegio militar, entonces su carrera militar la hizo en los campos de batalla, al grado de que ahorita te voy a platicar una anécdota muy simpático que me tocó vivir acompañándolo en la Secretaría de Defensa cuando estaba el general Marcelino García Barragán como secretario de Defensa. Fuimos llevé a mi papá, quería ir a saludarlo, y tuvo una experiencia, si quieres que la platique. Sí, cómo no, adelante. Con el mayor de los gustos lo hago, porque fue una anécdota simpático que pues lo viví al estar acompañando a mi papá y llevarlo ahí a la Secretaría de la Defensa, luego de anunciarse. Por cierto, él no iba vestido de militar, iba de civil,
y el ayudante que estaba ahí atendiendo en la recepción le preguntó que si tenía alguna cita con el secretario de la Defensa, y le dijo que no la tenía, que solamente le llevara una tarjeta. Y cuál fue la sorpresa que me causó fue que se para de inmediato creo que era capitán, el ayudante que estaba ahí en la recepción, le hace el saludo militar y sale corriendo a dar la tarjeta, llevar la tarjeta al general Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, y de inmediato viene el general, él personalmente, y me llamó la atención que abriendo los brazos para darle un abrazo a mi papá y darse un abrazo, el general García Barragán le dice: mi jefe, me da mucho gusto verlo. Y bueno, ya después de que se saluden, nos invita a pasar a su despacho. Y en eso estábamos platicando, más bien estaban platicando mi papá y él, yo nomás escuchaba. Yo estaba en la universidad entonces estudiando medicina, cuando ya viene creo que era un general brigadier el que llegó a decirle que ya estaba el auditorio preparado para una clase que iban a tener sobre tácticas militares. Entonces le dice: dígales por favor que va a estar también invitado el general Cruz, que ahorita se los voy a presentar. Invita a mi papá. Y yo pues me quedé un momento ahí sentado. Me dijo: no, tú también te vienes acá, para que veas la clase esta de tácticas militares, me dijo el general García Barragán. Pues ya fuimos con él al auditorio, y después de presentarlo y unos ciertos honores ahí que le hicieron a mi papá, empezó la exposición de la clase de tácticas castrenses, y en cierto momento ya el general García Barragán había explicado pues que era un general revolucionario mi papá, y uno de los generales que estaba exponiendo le dijo: aprovechando que está el señor general Cruz aquí con nosotros, nos gustaría saber cómo movería él las divisiones y los contingentes aquí, los tanques por allá y todo esto en el pizarrón. Y mi papá muy serio le dijo: mire, mi general, le dijo, ahí en el pizarrón no sé cómo se hace, pero allá en el campo de batalla, ahí sí le digo yo cómo se hace. Y suelta la risa el general García Barragán, y volteando hacia el auditorio le dice: ¿qué hubo? No les dije que mi general Cruz era general de veras. Y me causó mucha gracia porque pues se me hizo también, y mi papá se quedó un poquito sorprendido, así no, porque él se le ocurrió decir que se le hacía más fácil. Decía: allá en el campo de batalla, pues yo les digo cómo se hace. Ahí en el pizarrón, pues yo no sé, ni le entiendo, yo creo, no entendía lo que estaban diciendo, ¿no? O haciendo ahí. Esa es una anécdota que yo lo recuerdo siempre en forma muy especial, acerca de lo que tú me acabas de preguntar, que su carrera militar efectivamente la había hecho en el campo de batalla. Muy bien, estamos aquí en Historias de Viva Voz. Vamos a hacer una pausa para continuar en un momento en Historias de Viva Voz.